académica. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de destacados profesionales, a quienes agradecemos profundamente por su tiempo y disposición para compartir su experiencia con nosotros. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes, doctor Sergio González, doctora Carmen Torrejón, doctor Juan Carlos Ledo y doctora Rosario Artero. Gracias por su compromiso y generosidad al compartir su tiempo y conocimiento. Estoy segura de que todos los asistentes se van a beneficiar enormemente. A quienes participan hoy como estudiantes, les animo a mantener una actitud activa, curiosa y respetuosa sobre todo. Aprovechemos al máximo este espacio para buscar reafirmar nuestro conocimiento con la excelencia académica. Con gran entusiasmo y gratitud, declaro inaugurado el primer microcurso de Ciencias Morfológicas, que sea una jornada de aprendizaje profundo y enriquecedora. Sin más preámbulos, les deseo un curso provechoso y les reitero la bienvenida de parte de toda la hermandad Benzaite. Mucho éxito y que lo disfruten. Eh, Ahora a todos los participantes les recordamos que en el chat de Zoom y de Facebook Live está habilitado para que puedan enviar sus preguntas durante las ponencias. Estas serán respondidas en la sesión de preguntas al finalizar cada tema. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Sergio González, quien nos hablará sobre temas fundamentales en anatomía torácica como como pulmones, mama e irrigación de la pared torácica. Antes de comenzar, les comparto brevemente una parte de su destacada trayectoria. Hablando de su currículo, es el doctor Sergio González, médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Simón, licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, UMS, maestría en Ciencias Forenses, Toxicología y docencia universitaria, especialidad en Toxicología UNAM, docente titular de Anatomía Humana de la Universidad de Mayor de San Simón, vicepresidente del Colegio de Medicina General de Cochabamba, presidente de la Sociedad Científica de Médicos Generales de Bolivia, actual coordinador del curso básico de medicina y reconocido por la Asamblea Legislativa por su aporte académico. Damos la bienvenida al doctor González. Doctor, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. No sé si estamos audio con cámara. No sé, alguien de los organizadores me pudiera colaborar, por favor. Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, perfecto, gracias. Comenzamos entonces, agradecemos eh, la invitación que nos hace la Fraternidad Benzaite y reconocemos el trabajo que está llevando como un órgano de la Universidad Mayor de San Simón, como una de las fraternidades que ha logrado mantenerse y establecerse en el tiempo dentro de ella. Muchas alumnas que han pasado por mí y por varios de los docentes de primer año tienen la oportunidad de participar con ellas, de ser miembros, y se ha notado nomás la labor que están desarrollando, una labor que aporta mucho a ellas como hermanas, como fraternas que están, pero también generan el ejemplo para otras fraternidades o para otros grupos que existen, ya que con su organización permiten de que se puedan mejorar los resultados académicos, se pueda promover otro tipo de actividades, pero más allá de eso, un apoyo colaborativo y mutuo que existe dentro de las personas que participan dentro de este grupo. Por eso el agradecimiento, es un placer, es un orgullo poder participar en este curso y esperemos estar también a las expectativas de cada una de ustedes. Perfecto. Comenzaremos la presentación requerida. Justamente nos vamos a eso. Ya se nos ha solicitado desarrollar una presentación referido a lo que le presenta pulmones, irrigación de tórax y glándula mamaria, y es precisamente esa donde nosotros nos vamos a enfocar. Les pediré cada cierto tiempo, muchas veces la red se torna inestable, estoy conectándome por Wi-Fi, caso contrario, paso por teléfono, cada cierto tiempo pido de que se me indique o yo solicito que se me indique si está bien o si la señal ha caído.
En más de una ocasión, lamentablemente, casi 5 o 10 minutos en algún curso o en alguna clase virtual nos pasó de que nos caíamos, seguíamos hablando y no teníamos mayor desarrollo en estas actividades, no hemos podido avanzar más. Por lo tanto, yo les pido eso y si les gusta la clase, un aplausito. Bueno, buenas noches. Empezamos con lo que se presenta. La descripción, estamos enfocándonos en el tema principalmente anatómico. Tengo entendido que el curso tiene su componente de histología y de embriología. Y sería bueno coincidir para que completemos, no sé, la histología de los pulmones, histología de la glándula mamaria, etcétera. No obstante, el enfoque también creo que va en relación con lo que es las evaluaciones que se tienen. Para la evaluación próxima que se tiene para primer año, por lo menos estamos ante lo que son las vísceras torácicas, dorso, además de abdomen. Si hay de otros años, seguramente ya manejan mucho más algunos de estos términos y quizás puedan incluso preguntar o cooperar con algún comentario terminada esta clase. Dentro de las vísceras torácicas vamos a encontrar nosotros vísceras de la cavidad torácica, vamos a encontrar que las vísceras se van a organizar en dos espacios. Estos espacios se los van a denominar primero, el primero de ellos es un espacio par y se los denomina las cavidades pleuropulmonares, que son los espacios comprendidos entre la parte central del tórax y la pared torácica. Esta va a contener, se denominan pleuropulmonares porque van a contener como vísceras a las pleuras y a lo que representa los pulmones, además de los elementos que están ingresando. Su posición es lateral en el tórax y van a estar vinculados principalmente con el proceso expiratorio. Dentro de las vísceras torácicas, en la parte central, vamos a encontrar lo que se conoce como el espacio del mediastino, que es la cavidad que se encuentra entre los dos espacios pleuropulmonares y es el que estamos pintando nosotros acá con un color tanto más naranja. Este lo van a dividir, la siguiente expositora que se tiene, va a ser un detalle de lo que son los espacios, las divisiones, etcétera. Solo mencionar para lo que vamos a necesitar ahora que este espacio se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino superior contiene principalmente vasos sanguíneos y otros elementos, y el mediastino inferior va a contener al corazón, además de otros elementos que suelen ser continuaciones del mediastino superior. Si hacemos un corte, identificamos plenamente lo que representa las cavidades pleuropulmonares, que contienen, como les dijimos, los pulmones y las pleuras, este espacio central que se denomina mediastino, que va a contar en su porción inferior en la línea de corte con mediastino anterior, medio y posterior. La parte anterior de la cavidad torácica está relacionada con la glándula mamaria, también de la cual vamos a hablar ahora, y además vamos a referirnos nosotros a cómo se irriga esta pared torácica por las diferentes arterias y los circuitos arteriales que se están formando en estas. Bien, acá tenemos entonces una apertura de cavidad y vamos a ver lo que representa las paredes del tórax y la porción central que se la denomina mediastino. Sí, dígame, Fabio, yo no soy Fabio. Bueno, ya, las cavidades pleuropulmonares entonces nos van a poder mostrar a las pleuras revistiendo los órganos que representan los pulmones. ¿Ya? Algo manejamos relacionado con pleuras. ¿Sí? Las pleuras van a ser las membranas serosas que están envolviendo y revistiendo los pulmones. Estas se dividen en dos, una pleura externa denominada pleura parietal, delgada pero firme, y hacia adentro esta se refleja y se va a reflejar hacia el pulmón, constituyendo lo que se conoce como pleura visceral. La pleura parietal se va a subdividir en diferentes porciones y en estas hablamos de una pleura cervical, que es la que está sobresaliendo por encima de la primera costilla y en la inspiración va a proyectarse mucho más hacia lo que representa el cuello. Vamos a encontrar en las partes laterales las pleuras costales, que es la porción de la pleura que se va a relacionar muchísimo más con las costillas y con los intercostales. Estamos hablando de la pleura parietal. Hacia abajo vamos a ver que la pleura se refleja formando unos fondos de saco o recesos que se llaman costofrénicos, que van a ser los lugares más bajos, más angulados, más declives, si quieren ustedes, dentro de la cavidad torácica.
se refleja sobre la superficie superior del diafragma y se une y adhiere plenamente a esta, permitiendo de que no sea fácilmente separable este elemento anatómico. Esta pleura diafragmática o frénica va a llegar a tener contacto con el pericardio y ahí se va a doblar, formando un segundo receso que se llama el receso pericárdico frénico, que es después del costofrénico el punto más declive, el segundo punto más declive dentro de la cavidad torácica. Aquí la pleura se torna ascendente, diremos, según la descripción que estamos presentando, y va a llegar a nivel del ilio pulmonar. El ilio pulmonar corresponde al punto del pulmón donde están entrando y saliendo sus diferentes elementos, y es principalmente del pulmón. Reflejándose por este, va a venir a tomar contacto con el pulmón y ahí vuelve a darse la vuelta y envolver al pulmón con el denominativo ahora de pleura visceral. La pleura visceral se adapta al pulmón, donde haya cisuras, se mete por las cisuras, donde hay elementos vasculares, los va a envolver, cosa de que se genere una doble membrana que permita, que produce un líquido que se llama líquido pleural, que favorece el deslizamiento del pulmón y el no roce con la pared torácica. Cuando hay procesos patológicos en pleura, generalmente esta pleura se inflama, se edematiza y va a generar roce pleural, que quiere decir que el peritoneo, perdón, que la pleura parietal se va a rozar con la pleura visceral y rozándose van a generar movimiento y un ruido más fuerte en caso de inflamación. Esta pleura no es del tamaño mismo de los pulmones, sino que sobrepasa su tamaño. En pleura, en la parte superior, corresponde al pulmón plenamente. En la parte medial no se unen las pleuras, se encuentran ligeramente separadas entre cavidad derecha e izquierda. El detalle lo tenemos en su porción inferior, ya que la pleura baja un nivel más hasta la línea medio clavicular de lo que representa lo que correspondería a la sexta y al séptimo cartílago costal, siendo que el pulmón en esta línea llega hasta el sexto espacio intercostal. Solamente en la parte anterior, la pleura se va a jalar hasta el séptimo espacio intercostal. Si nos vamos a la línea axilar lateral, vamos a ver nosotros que el pulmón va a llegar más o menos hasta la octava costilla, mientras que la pleura va a llegar casi hasta la décima costilla. Y en la parte posterior, el pulmón está llegando más o menos hasta la décima costilla, hasta la décima, y la pleura se va a proyectar hasta la doceava costilla. O sea que tiene un tanto más de espacio para que se pueda ampliar cuando se está respirando. Bien, eso sería la proyección pleural que nosotros encontramos. Un segundito, voy a apagar mi teléfono. Está molestando mucho. Gracias, mil disculpas. Continuamos en este término. Eso correspondería a las cavidades pleurales. Como decíamos, tenemos diferentes puntos. El pulmón, con esta línea mostramos que llega solamente hasta el octavo espacio, hasta la octava costilla, y más hacia abajo vamos a llegar hasta lo que representa la décima costilla. Los pulmones, por dentro de las pleuras que ya han venido a envolver, vamos a encontrar los pulmones. En este espacio se ha cortado la pleura parietal, su línea de reflexión, estaríamos viendo que envuelve a estos elementos y se vuelve pleura visceral para envolver a los pulmones ya como dice. Los pulmones van a ser dos, van a ser derecho e izquierdo, van a tener características anatómicas macroscópicas en sus caras externas y vamos a decir que son vísceras que ocupan la cavidad torácica. En muertos se los ve de un color blanquecino, mientras que en el vivo tiene un color rosado. Su consistencia es más esponjosa cuando es un pulmón sano. Ya es fibrosa y es más pálida cuando es un pulmón fijado de un paciente que ha padecido episodios neumónicos, pero sigue siendo relativamente más ligero. Tanto así que si se lo coloca en el agua, este tiene alta tendencia a flotar en él. Pero igual para valorar pulmones, por ejemplo en biopsias, en autopsias, si el pulmón llega a tener afecciones comunes vasculares, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, el pulmón se torna pesado y duro, casi pétreo, porque los alvéolos que contenían aire han sido reemplazados por sangre que les estaría llenando en sus diferentes porciones.
eh, cada pulmón tiene sus características. Vamos a decir que van a tener la forma de un cilindro o de un cono seccionado por la mitad. Y si secciono un cono por la mitad, voy a tener un vértice, una base, una cara externa que es anterior, lateral y posterior, y una cara interna vertical como línea de corte. El pulmón del lado derecho me va a venir a presentar en su configuración externa la impresión de la primera costilla que destaca porque por encima de este nivel una porción delgada del pulmón, el ápice o vértice pulmonar, está saliendo hacia la parte superior. ¿Ya? Por debajo de esta primera esa porción se la denomina ápice pulmonar o cúpula pulmonar. A partir de la primera costilla voy a ver la impresión de la segunda, de la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena y hemos dicho que llega hasta la 10ª costilla. Quiere decir que haciendo correspondencia con la pared, el pulmón tiene, externamente hablando, tiene relación con la sexta costilla. Presenta un borde anterior que presenta a veces sí, a veces no, algunas lengüetitas o porciones más alargadas en su borde anterior. Su porción lateral nos va a mostrar una cisura oblicua, que es la llamada también la cisura principal, y una cisura transversa, ya que es llamada cisura accesoria. Esta va a dividir el pulmón del lado derecho en un lóbulo superior, en un lóbulo medio y en un lóbulo inferior, ¿ya? La cisura transversa, la oblicua primero y luego la transversa dividen el lóbulo superior del lóbulo medio y del lóbulo inferior. La cisura oblicua, la principal en su porción inferior, solo divide el lóbulo medio del lóbulo inferior. Tenemos que aplicar y decir de qué o para qué me sirve esto. Esto me sirve para lo siguiente. Cuando se hace auscultación pulmonar, es necesario tener presente de que los pulmones no se proyectan de la misma forma hacia la pared anterior y hacia la pared posterior. Si ausculto pared anterior, voy a contar, fíjense, primera costilla, segunda, tercera, cuarta costilla. La cisura transversa se origina a nivel de la cuarta costilla en la línea axilar media y va a seguir esta costilla hasta el borde anterior. Esta es la impresión de la cuarta costilla. Por lo tanto, va en la parte anterior, si palpo el ángulo manubrio external o ángulo de Luis, uno de los principales elementos de referencia que tenemos en la pared anterior del tórax, que es la unión del mango del esternón o manubrio con el cuerpo del esternón. A ese nivel está el segundo espacio intercostal, que sería acá. Dos espacios intercostales hacia abajo, ahí encuentro el lóbulo superior. El lóbulo medio solo es visible desde la parte anterior. Si veo en la parte posterior, voy a ver el lóbulo superior y el lóbulo inferior, más no el lóbulo medio. Se encuentra entre la cisura oblicua y transversa. La cisura oblicua comienza a nivel de la cuarta costilla atrás y va a venir a terminar a nivel de la sexta costilla adelante. Por lo tanto, la cuarta, la quinta y la sexta costilla en la parte anterior me delimitan la formación del lóbulo medio. Si quiero auscultar por delante el lóbulo inferior, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no hay representación del lóbulo inferior en la cara anterior. Solo lo puedo auscultar por la cara posterior. ¿De acuerdo? Eso a nivel de su cara externa. En su cara medial, he hecho el corte, voy a ver un área central, los dibujos, los más bonitos que tenemos, los ponen específicamente al negro. Igual veo el lóbulo superior en toda su plenitud, el lóbulo medio en su cara anterior y el lóbulo posterior que es más extenso hacia atrás y hacia abajo. Voy a encontrar dos segmentos a considerar en ellos. Primero, un segmento central que se lo llama el ilio pulmonar. El ilio pulmonar es el punto del órgano, en este caso del pulmón, donde están entrando y saliendo sus diferentes elementos. Estos elementos constituirían todo lo que representa el ilio pulmonar. ¿Ya? Ese ilio pulmonar contiene los elementos que entran y salen al pulmón y a esto se los denomina el pedículo pulmonar. El ilio pulmonar es como que el punto del pulmón donde entran y salen sus vísceras. El pedículo pulmonar corresponde al conjunto de elementos que están entrando y saliendo del pulmón. Valga decir, en el pulmón del lado derecho la distribución es la siguiente. Delante siempre se encuentra la vena.
vena pulmonar. Detrás de la vena siempre se encuentra la arteria. Y detrás de la arteria siempre se encuentra el bronquio. Podemos decir que a nivel del ilio es una orientación lineal que sigue la cisura transversa, que sería esta. O sea, primero la vena, luego la arteria y luego los bronquios. Debajo de los tres, la segunda vena que se llama vena pulmonar inferior. Esta se llama vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior. Detrás de la vena pulmonar superior, la arteria pulmonar derecha. Detrás de la arteria pulmonar derecha, los bronquios. Detrás de los bronquios, la vascularización nutricia del pulmón, ya que estas son la vascularización funcional, la vascularización nutricia del pulmón, que corresponde a la arteria bronquial. Nuevamente puntualizando, primero la vena, luego la arteria, luego el bronquio, abajo otra vena y atrás del bronquio una pequeña arteria, la arteria bronquial. Además de estos detalles, los pulmones presentan relaciones importantes que les van a generar marcas o impresiones en la medial. Entre estas voy a destacar impresiones que están del ilio por debajo. Una escotadura que es la escotadura que las relaciona con la vena cava inferior. Escotadura de la vena cava inferior. Hacia adelante, la imagen es precisa. Va a mostrar cómo llega lo que representa la vena cava superior. Y esta vena cava superior desembocando en el corazón, y a esta está viniendo a terminar desde atrás también otra vena que se llama la vena ácigos mayor o ácigos simplemente, que va a venir a formar un callado sobre el pedículo pulmonar y va a ir a terminar en lo que representa la vena cava. Eso hacia adelante. ¿Ya? Los troncos venosos brachiocefálicos están uniéndose más o menos del lado derecho, muestra una escotadura en la parte anterior. Hacia arriba voy a encontrar dos impresiones. Primero, la impresión de la tráquea y segundo, impresión del esófago. El esófago va a seguir un trayecto descendente y también va a dejar impresión detrás del pedículo pulmonar, generando hacia atrás del pedículo pulmonar también dos impresiones. La impresión esofágica por delante y por detrás la impresión de la vena ácigos. Esto es lo que sucede en el pulmón del lado derecho. Si hacemos una proyección un tanto más desglosada, vamos a encontrar acá lo que les decía, la vena cava inferior. Abajo, hacia arriba la vena cava superior, esta se va a formar por la unión del tronco venoso brachiocefálico del lado derecho y en el lado izquierdo. Además voy a ver lo que representa la impresión de la vena ácidos, esta que viene desde atrás, forma el callado y termina. Y por último, la impresión del esófago que encontramos a este nivel. Un segundito, por favor. Entonces tenemos lo que corresponde al pulmón del lado derecho. Nos vamos al pulmón del lado izquierdo. El pulmón del lado izquierdo es un poco más ancho y menos alto que el pulmón del lado derecho, debido a la presencia masiva del corazón orientado en este sector. Voy a ver en este pulmón, en su cara externa también un vértice pulmonar. Este vértice pulmonar va a estar también delimitado por la primera costilla. ¿Ya? ¿Por qué va a estar delimitado por la primera costilla? Porque vamos a encontrar su impresión y hacia arriba debe estar proyectando este vértice. Además voy a encontrar nuevamente la proyección de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, séptima, octava, novena y décima costilla en este sector. Solamente va a contar con una cisura oblicua, no va a haber cisura transversa en este pulmón. Y prácticamente vamos a ver un lóbulo superior y un lóbulo inferior solamente. Igual que en el anterior caso, la cisura oblicua se origina a nivel de la
cuarta a quinta costilla y termina a nivel de la sexta costilla. Y por lo tanto, por la cara anterior, auscultando los pulmones, vamos a nosotros a venir a encontrar lo que representa solo un pulmón en la parte anterior, solo un lóbulo y solo un pulmón en la parte posterior. ¿Ya? Solamente auscultando entonces lóbulo superior en la parte superior y lóbulo inferior en la porción inferior. Su borde anterior de este sí es muy alargado y presenta dos largas lengüetas, que se las denomina la língula superior y la língula inferior, separados estos de una escotadura que se la denomina la escotadura cardíaca. Hacia atrás voy a ver una fosa cardíaca como impresiones. El ilio pulmonar, igual, en el otro caso, eso nos faltó, va a estar delimitado por la reflexión de la pleura parietal que se ha doblado y se va a volver pleura visceral. A este elemento, a todo diremos, esta reflexión de pleura, se lo denomina el ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar es la reflexión de la pleura parietal que se vuelve en pleura visceral y se dobla para envolverme a... La disposición de los elementos del ilio es distinta que en el lado derecho. Si veo el anterior, la disposición era lineal. Primero arteria infinita, detrás de la arteria, perdón, primero la vena, después la arteria, después el bronquio y abajo otra vena. En este, el patrón, debido a la presencia del corazón, se va a empujar la arteria más para arriba. Por lo tanto, adquiere un patrón tanto más triangular. Delante la vena, detrás de la vena el bronquio y encima de los dos la arteria. Y abajo otra vez. Se repite el patrón que encuentro detrás de los bronquios, las arterias bronquiales, y es la vascularización nutricia del pulmón. Perdón. Impresiones. Delante de lo que representa el pedículo, una fosa cardíaca. Hacia arriba voy a encontrar un callado. Se llama el callado de la arteria aorta. ¿Ya? Además voy a encontrar la impresión de la tráquea, también la impresión del esófago y dos impresiones más de la arteria del tronco venoso brachiocefálico y de la arteria subclavia izquierda. Hacia atrás voy a encontrar, igual que en el pulmón del lado derecho, dos impresiones. La anterior es la impresión del esófago y la posterior es la impresión de la arteria aorta torácica descendente. Eso correspondería a las impresiones de ambos pulmones. Si lo pongo las viseritas, aquí vemos eso. Impresión para la arteria subclavia, impresión para el tronco venoso brachiocefálico, impresión del callado de la aorta, impresión del esófago, delante aparece la impresión de la tráquea, y hacia atrás se entrecruzan. La arteria se coloca a la izquierda y luego por detrás del esófago, y el esófago se coloca delante de la arteria aorta. A ver, tres términos que tenemos que entender bien. Cuatro. Primero, ¿qué es ilio pulmonar? Ilio pulmonar corresponde a el punto del pulmón donde están entrando sus elementos. ¿Qué es el pedículo pulmonar? El conjunto de elementos que están ingresando dentro del pulmón. ¿Qué es el ligamento pulmonar? Constituye a la reflexión de la pleura parietal que dobla y se pone a envolver al pedículo pulmonar. ¿Y qué es la raíz del pulmón? Todos estos elementos, el pedículo más el ligamento pulmonar, forman la raíz del pulmón. El pulmón se va a venir a dividir, tanto la tráquea como el pulmón se van a dividir en diferentes segmentos. Estos segmentos son elementos, digamos, unidades funcionales del pulmón. Cada uno recibe una rama de la arteria pulmonar, dos ramas de formación para la vena pulmonar y una rama de la tráquea y de los bronquios. Para esto voy a ver yo la tráquea, que son una serie de un conducto formado por anillos traqueales y por tejido fibroso que se van a encontrar interconectadas y vienen desde el cuello hasta prácticamente el ángulo manubrio external del tronco. Ahí un cartílago con una forma distinta a las otras va a venir y va a dividir un gran conducto que es la tráquea en dos pequeños conductos que son los bronquios. Voy a encontrar un bronquio del lado derecho y un bronquio del lado izquierdo. El bronquio del lado derecho es más corto, es solamente este pequeño pedazo, consta de casi solo 2 o 3 anillos bronquiales, ¿ya? Es más corto, pero al mismo tiempo es más ancho y es más vertical que el del lado izquierdo.
Su diferencia entonces del derecho es que es más corto, más ancho y más vertical. El bronquio del lado izquierdo, si se dan cuenta, son varios anillos traqueales, es más largo. No obstante, es más largo, es más delgado y es casi horizontal, como que si me trago, normalmente niños más, se tragan una arvejita, una perlita, algo, por verticalidad, este tiene más tendencia a irse al bronquio del lado derecho que al bronquio del lado izquierdo. ¿Ya? La división de los pulmones va a ser la siguiente. Bronquio del lado derecho se divide en tres bronquios, se llaman bronquios lobares, que forman lóbulos, que es un bronquio superior, un bronquio medio y un bronquio inferior. El bronquio superior se va a dividir en segmentos. El bronquio superior se divide en segmento 1, 2 y 3. Luego el bronquio medio se divide en segmentos 4 y 5. Y el bronquio inferior se divide en segmentos 6, 7, 8, 9 y 10. Mientras que el bronquio del lado izquierdo se divide en un segmento superior, que a su vez se subdivide en un segmento superior también y un segundo segmento que se llama lingular. Del segmento superior salen los segmentos 1, 2 y 3 del pulmón del lado izquierdo, lóbulo superior, y para el segmento lingular del lóbulo superior, el segmento 4 y 5. Para el lóbulo inferior salen los segmentos 6, 7, 8, 9 y 10. Sería bonito que sean solo con números, como estamos viendo acá. Vemos esa segmentación. O sea, cada bronquio va a un segmento. No obstante, también tienen nombres, denominándose a los diferentes bronquios, a las diferentes divisiones, segmentos pulmonares. El bronquio superior se va al segmento, el segmento 1, perdón, va a este bronquio, a este segmento que se llama segmento apical o superior del lóbulo superior. El segmento 2 es dorsal, también llamado posterior del lóbulo superior, y el segmento 3 es ventral o anterior del lóbulo superior del pulmón derecho. El lóbulo medio se divide en un segmento que se dirige hacia atrás, segmento lateral, atrás y afuera, y un segmento que se dirige hacia adentro, que sería el segmento 5, que se llama medial. Y por último, el bronquio inferior del pulmón del lado derecho se divide, lo veremos en este sentido, esa división vendría a una parte, la única que no toca la base. Se llama el segmento 6 apical del lóbulo inferior. Su nombre antiguo correspondía al segmento apical de Nelson, famoso porque al ser apical son segmentos más ventilados o más aireados dentro de lo que corresponde a los pulmones. Luego iba a encontrar los siguientes segmentos, que iban a ser el segmento anterior, 6, el segmento medial, 7, el segmento lateral, también es 8, anterior 7, segmento 6, anterior 7, medial 8, lateral 9, y el posterior segmento 10. Eso ocurre en el pulmón del lado derecho. En el pulmón del lado izquierdo su segmentación es algo similar, pero no totalmente. Su bronquio superior se va a dividir a un segmento apical, o segmento 1, un segmento 2, también llamado posterior o dorsal, y un segmento 3, también llamado ventral o anterior. A diferencia del lóbulo izquierdo, que no hay, este segmento, estos dos segmentos se llama segmento lingular porque están en relación con la língula superior y la língula inferior. ¿Ya? La porción superior se denomina segmento superior del lóbulo, segmento craneal del lóbulo superior izquierdo, y el otro se llama segmento basal o inferior del lóbulo izquierdo. Y el lóbulo inferior se divide igual en el segmento 6, que es el apical del lóbulo inferior, existe. Aquí hay una diferencia así consistente, el segmento 7 y 8 anterior y medial se fusionan, queda el segmento 9, que es el segmento lateral, y hacia la parte posterior el segmento 10, que es el segmento posterior. De esta forma se produce la división de lo que son los pulmones en sus diferentes segmentos. Los pulmones necesitan una vascularización y dividimos en dos esta vascularización. La vascularización funcional, dada por las arterias pulmonares y recogidas por las venas pulmonares, y la vascularización nutricia, que está dada por las arterias bronquiales. La funcional, la arteria pulmonar se origina del ventrículo del lado derecho, sale como arteria pulmonar
común y luego más hacia el lado izquierdo se va a dividir en una arteria pulmonar izquierda más corta y que va por encima del bronquio y de la vena y una arteria del lado derecho más larga que se coloca la arteria detrás de la vena y detrás de estas está el bronquio como mencioné. Las venas vuelven hacia el corazón a través de dos venas pulmonares. Conscientemente, la vena pulmonar superior recoge la sangre del lóbulo superior y la vena pulmonar inferior derecha del lóbulo medio y del lóbulo inferior. En el lado izquierdo también tiene dos venas pulmonares, vena pulmonar superior del segmento superior y vena pulmonar inferior del lóbulo inferior de ambos pulmones, generando el intercambio gaseoso. Pero el pulmón es tan noble, diremos, de que sus alvéolos no utilizan la misma sangre que les llega para nutrirse. Y en estas vamos a decir que el pulmón entonces tiene la vascularización funcional que llega a los alvéolos y va a rodear a los alvéolos y va a formar los capilares alveolares. Estos, de membrana única y delgada, atraviesan las células alveolares y toman contacto directamente diremos, el dióxido de carbono directamente se sale del alvéolo y el oxígeno directamente entra hacia estos vasos para volver a formar las venas pulmonares y luego venir a drenar en el corazón. Mientras que rodeando a los bronquios vienen los vasos bronquiales que van a venir a irrigar a estos vasos y a los alvéolos. Las arterias nutricias corresponden a estas arterias bronquiales. Son ramas de la arteria aorta torácica cuando ya se ha vuelto aorta torácica. Salen más o menos a nivel de donde estaría saliendo la primera rama por encima de donde sale la primera arteria intercostal y va a irrigarme a los pulmones en todas sus segmentos. Las venas del pulmón, las bronquiales, van a venir a desembocar las del lado derecho a la vena ácigos y las del lado izquierdo a las venas ácigos menor superior o hemiácigo superior principalmente, o incluso hacia la vena cava podrían venir a desembocar y de esta forma llega nuevamente al corazón. Un segundito. Los linfáticos del pulmón se dividen a linfáticos que están localizados específicamente. Vamos a encontrar un grupo de linfáticos que se encuentran en el hilio pulmonar. Se llaman los linfáticos ciliares. Cuando hay procesos infecciosos son los primeros en ser afectados y en aumentar de tamaño. De estos van a salir hacia los linfáticos laterotraqueales que están lateral a la tráquea o a los linfáticos traqueobronquiales que están por debajo de este cartílago modificado que se llamaba espolón traqueal o carina traqueal. De esta forma, cuando hay procesos infecciosos, hay que correlacionar con presencia de ganglios inflamados. Estos se van a venir a desembocar al conducto torácico o al conducto torácico del lado derecho. Y los nervios de la tráquea están proviniendo de los segmentos de los nervios cardíacos torácicos, se los llama estos, donde voy a encontrar que hay ramificaciones nerviosas de los ganglios paravertebrales torácicos, que forman el cordón simpático 1, 2, 3, 4 y 5. Estos van a formar un plexo cardíaco inferior, o también llamado mediastínico, y en su componente simpático, este va a inervarme todo lo que son la tráquea, los bronquios y los pulmones. Su componente parasimpático viene a través del nervio vago, que en el cuello da el nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo inferior, y damos para lo que representa este plexo cardíaco inferior, que es el encargado de inervarme la tráquea en todos sus componentes. Esto ya no viene al caso, esto tampoco es más de abdomen, era más o menos para mostrar. En esta otra presentación vemos lo mismo. Nervios cardíacos, hay dos tipos de nervios, cardíacos cervicales, provienen de los ganglios simpáticos, estoy hablando de los simpáticos cervicales, y los cardíacos torácicos, T1 participa principalmente de los segmentos T2, T3, T4, T5, forman el plexo cardíaco inferior, sería este. Este va a ir a dar algunos ramitos para los vasos que llegan al corazón, pero principalmente se va a ir a distribuir a los pulmones, a la tráquea, a los bronquios y al esófago que están atravesando por este segmento. ¿Para qué nos sirve esta descripción tan larga que hemos hecho?
para saber lo siguiente. Esta es una broncografía, se coloca medio de contraste y se saca la imagen donde puedo ver bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, dividiéndose en sus diferentes ramos, digamos. A esto se llama trama vascular y esa trama vascular nos está indicando cómo está el aporte de sangre y cómo está la aireación de los diferentes segmentos. Cuando se boza, etcétera, ya implica más patología. Cuando hay procesos graves del pulmón, se puede sacar un solo segmento. En este caso se está sacando el segmento apical o superior del lóbulo superior. Si el proceso es más amplio, se puede sacar todo un lóbulo. En este caso, se está sacando los 3 segmentos que corresponden al lóbulo superior. Y si la patología es muy, muy grave, se puede extraer incluso todo el pulmón. ¿Ya? Obviamente no va a tener las condiciones iniciales, como con la cual estaría si tendría los 2 pulmones, pero es compatible todavía con la vida. Eso lo vemos en una placa radiográfica, puntualizamos los decesos costofrénicos o costodiafragmáticos que nos indican la presencia de líquido o no, si es que se velan o no se nota. Puedo valorar el diafragma, puedo valorar la silueta cardíaca en esta placa, puedo ver los espacios intercostales que son adecuados, quiere decir que está adecuadamente inspirada, las clavículas al mismo nivel, el aire traqueal que correspondería a esto está nomás central, está penetrada, ¿por qué? Porque estoy viendo cuerpos vertebrales y los espacios de los discos intervertebrales a través del corazón. Los 2 diafragmas están casi al mismo nivel, por lo tanto es una placa normal y que estaría adecuadamente tomada. Seguimos algunos procesos. Si se fijan ustedes, acá estoy viendo la ocupación de un lóbulo. Alguien podría decir un segmento, perdón. ¿Qué segmento estaría abarcando eso blanquecino que vemos? Es un proceso de consolidación. A ver, para que despierten, alguien más que participe. Corresponde al segmento lateral del lóbulo superior derecho. En este otro, casi todos de niños, estamos viendo que se está afectando prácticamente el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Acá lo mismo, y acá estoy viendo la afectación de segmentos inferiores del pulmón del lado derecho. En este segundo caso estamos viendo persona adulta, muy inspirada, mucha separación de las costillas en el lado izquierdo, en el lado derecho no, podemos ver un corazón desplazado, a diferencia de la primera donde vemos una adecuada trama vascular, estamos viendo en esta de que en el pulmón del lado izquierdo no hay trama vascular, es como que está vacío, no hay pulmón, el pulmón se encuentra colapsado en este segmento y aquí estamos ante un neumotórax a tensión con desplazamiento de las vísceras torácicas. Lo propio acá, solamente que en este caso se da en el pulmón del lado derecho. La placa no permite ver mucho, es malísima, pero nos muestra cómo el aire está entrando y está ocupando la cavidad pleuropulmonar del lado derecho. Acá un derrame pulmonar que está abarcando, está llegando prácticamente hacia el lóbulo medio y me boza los diafragmas, los decesos costofrénicos y pericárdicofrénicos, y no puedo ver además la silueta cardíaca se encuentra bozada. En esta igual un derrame donde estamos viendo que está abarcando casi el segmento, el lóbulo, en la parte anterior el lóbulo medio y en la parte posterior el lóbulo inferior. Ese es el primer tema, si hay alguna duda, si no, seguimos con lo siguiente. Vasos de la pared torácica es el siguiente tema solicitado y para considerar esto vamos a ver de que la pared torácica está ampliamente vascularizada por 3 grandes grupos arteriales. Primero de ellos, 2 grandes arterias que salen de la arteria subclavia y unas arterias independientes, pero también de importancia que salen de la arteria aorta torácica. Las venas van a formar las venas ácidos mayor y menor, y estas van a venir a desembocar en la vena cava superior y de esta forma en el corazón. Empezamos viendo y hacemos un corte, diremos a nivel del 4.º espacio intercostal, sería este corte. En este vamos a poder ver que se forma un círculo arterial alrededor del tórax, un círculo arterial con anastomosis de 2 arterias. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estos troncos? La siguiente. Primero,
hablaremos en común. Voy a encontrar la arteria aorta torácica que va a estar desprendiendo a medida va descendiendo por el tórax estas arterias que se llaman las arterias intercostales posteriores. La arteria intercostal posterior del lado derecho es más larga porque la aorta se localiza más en el lado izquierdo, por lo tanto es milímetros más larga, mientras que la derecha es corta. Ni bien se desprenden de la aorta, abrazan a la vértebra y llegan más o menos al nivel del agujero de conjunción por donde están saliendo los nervios aquíneos. A este nivel, esta arteria se va a dividir o va a dar su primera rama colateral, que es este ramo dorsal o ramo posterior. Antiguamente lo llamaban el ramo dorsoespinal. ¿Por qué? Porque ese ramo posterior va a dar una arteria que penetra por los agujeros de conjunción y va a venir a distribuirse y a irrigar a la médula espinal, formando las dos arterias espinales anteriores y la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales. Ramo espinal. El segundo ramo que sale de la arteria intercostal se dirige hacia atrás, pasa entre las apófisis transversas de las vértebras torácicas y se va a distribuir en los músculos del dorso, primero en los intrínsecos, luego en los extrínsecos y luego va a venir a atravesar a estos músculos y a distribuirse en la piel y en la grasa de la región paravertebral que está lateral a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. La arteria intercostal posterior sigue su trayecto. A ver, un segundito, aquí le aumentaré esto. Yo creo mejor. Voy a ver cómo avanza. Va a discurrir entre el músculo intercostal íntimo y el interno. Llega más o menos a la línea axilar media y va a atravesar al músculo intercostal interno, al externo, y se va a distribuir en la piel y la grasa de las regiones laterales de la axila y de las partes laterales del tórax. Esta rama se llama ramo lateral. Luego sigue su trayecto hacia la parte anterior y más o menos a nivel de la línea axilar media va a encontrarse con esta arteria. Esta se llamaba intercostal posterior y se va a anastomosar con esta arteria que se llama intercostal anterior, que es rama de la arteria torácica interna, que a su vez es rama, lo veríamos aquí, de la arteria subclavia. Por lo tanto, hay una importante anastomosis de las intercostales, anterior, rama de la torácica interna, y posterior, rama de la aorta abdominal. La torácica interna además da ramos a perforantes anteriores que se hacen superficiales y me irrigan la mama en sus cuadrantes laterales y ramos externales que irrigan el esternón, pero su rama de mayor importancia es esta que se llama intercostal anterior. Eso corresponde a las arterias. Este patrón se repite solamente desde el tercer espacio intercostal hasta la 11ª, incluye la 12ª, mismo comportamiento. Pero el primer y segundo segmento tienen su particularidad. ¿Por qué? Porque el callado de la aorta solo da desde la tercera arteria intercostal posterior. La primera y segunda, en este caso sería esta y esta, son ramas de un tronco que es rama de la subclavia. Se llama el tronco costo-cervical, intercosto cervical, y ese es rama de lo que representa la arteria subclavia. Por lo tanto, las intercostales posteriores del primer y segundo espacio son ramas del tronco costo-cervical, que es ramas de la subclavia. Desde la tercera intercostal posterior hasta la última, son ramas de la arteria aorta torácica. Ahora, las intercostales anteriores toditas, todas, son ramas de la arteria torácica interna. Aquí vemos la arteria subclavia, y veo cómo sale la arteria torácica interna, viene y desprende las intercostales anteriores, ramos externales, y va a terminar cuando pasa el séptimo cartílago costal, dando una arteria musculofrénica, y esta que se llama epigástrica superior. Luego se van a astomosar con la epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, y va a irrigar las paredes del abdomen. Las venas de lo que constituye este espacio van a ser venas intercostales posteriores también, que van a venir a desembocar las del lado derecho en la vena ácigos, vena principal del tórax. Tengo que saber cómo se forma la vena ácigos, y esa vena ácigos se va a formar por una vena que viene paralela a la vena cava inferior.
muy delgada que une a las 4 venas lumbares y se llama la vena lumbar ascendente. Tanto en derecho como en izquierdo pasa esto. La unión de la vena lumbar ascendente con la vena subcostal y un ramo de anastomosis de la vena renal forma la vena ácigos en el lado derecho y ácigos menor o hemiácigos inferior en el lado izquierdo. Estos suben por delante de la columna vertebral. La del lado derecho recibe la 11ª, la 19ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª y va a terminar en la vena cava superior formando un callado. Las del lado izquierdo del 3º, 4º, 5º, 6º espacio forman la ácigos menor superior y una vez formada cruza la línea media y termina en la vena áciga. Luego se forma la vena hemiácigos inferior o ácigos menor inferior, que es decir, en la 11, 10, 9, 8, forma esta vena hemiácigos, cruza la línea media y también termina en la vena áciga. Las del primer y segundo espacio intercostal regularmente terminan en los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo. Hacia la parte anterior se forma también la vena torácica interna, que recoge las venas intercostales anteriores de todos los espacios intercostales, además de la pared anterior del abdomen, como su rama de origen que constituiría la vena epigástrica superior. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien que me está siguiendo? Sí, pueden preguntar. Ya, permítame, me iré a tomar un vasito de agua, me secó la boca y un minutito, ahora continuamos. Bueno, gracias. Entramos a la tercera parte final. No sé si estoy en hora. Creo que estamos todavía con tiempo. Con tiempo todavía creo que estamos. Así que avanzaremos. Tercera parte. Entonces, a pedir como tercer tema, podamos nosotros tocar el tema de glándula mamaria. Y esta es la glándula mamaria que nosotros vamos a describir, perdón, en la presentación esta. Ya. Hablamos de la glándula mamaria como un órgano sexual secundario, de desarrollo secundario, fuera de los órganos genitales, pero que se encuentra localizado en la pared torácica anterior. Esta glándula mamaria suele tener desarrollo según el desarrollo sexual de la mujer, conscientemente menos de un año antes de lo que corresponde a la menarca, donde según la clasificación, que es la escala de Tanner, por ejemplo, que se utiliza mucho para esto, se ve el desarrollo de esto, cómo estaría creciendo y cómo llega a aparecer. Tiene un desarrollo estudiado, reglado, y no debería ser distinto a eso. Ya la mama adulta va a presentar una forma más o menos circunferencial, no siempre es más péndula de la pared torácica anterior. Su parte superior se va a originar más o menos a nivel del segundo espacio intercostal y el aumento de grasa, es un órgano principalmente glandular y graso, el acúmulo de grasa va a venir a partir precisamente del ángulo manubrio externo. Segundo espacio intercostal.
Luego baja más o menos al tercer espacio, cuarto espacio. El pezón y la areola se proyectan casi para la quinta costilla o el quinto espacio intercostal. Va a bajar hasta el sexto, a veces hasta el séptimo, y vuelve a subir nuevamente hasta el nivel del quinto o sexto espacio intercostal, formado externamente un pliegue mamario. Eso es su límite superior hacia arriba, segundo espacio intercostal, hacia abajo, sexto espacio intercostal. Hacia la parte medial no se une con la del otro lado, por lo tanto estaría terminando a nivel de la línea paresternal del lado derecho-izquierdo, y lateralmente casi siempre sobresale de la pared torácica hacia la porción inferior, emergiendo, digamos, más allá de estos límites. ¿Ya? Si vamos a ver nosotros en cuanto a su formación, fue una forma semicircular, a nivel del quinto espacio intercostal, va a venir a presentar, por favor, la areola y el pezón. El pezón, que es una prominencia salida, donde está una prominencia, digamos, elevada, por donde van a estar saliendo los conductos galactóforos y por el cual va a salir a través de numerosos orificios la leche cuando ésta se está produciendo con estímulos hormonales que tiene como función principal alimentar al niño. Cuando vemos la glándula mamaria, tenemos que saber de que, a diferencia de los animales, nosotros, la especie humana, diremos, solo desarrolla dos glándulas mamarias. ¿Ya? El resto de los animales tienen una línea mamaria primaria en la cual van a venir a desarrollar o pueden venir a desarrollar mamas accesorias y están en esta línea. Esa línea se origina desde la parte media del hueco axilar, limitado hacia adelante por el pectoral y atrás por el trapecio, perdón, por el dorsal ancho. Luego bajamos al punto donde la mama toma contacto con el músculo pectoral. Luego, por encima del pezón, la formal en la especie humana es esta que se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal. Luego, a nivel del séptimo espacio intercostal, por debajo del surco mamario. Luego, por encima del ombligo, en la parte lateral del músculo recto mayor del abdomen, y donde encontramos la inserción del ligamento inguinal, aproximadamente ahí. Y acá a sus extremos, esta línea se puede proyectar hacia la parte medial de los. ¿Qué nos quiere decir estos puntos o estas líneas? De que pueden desarrollarse en las personas mamas accesorias en cualquiera de estas líneas, y estas pueden también sufrir modificaciones relacionadas con el embarazo o con la lactancia. Quiere decir que pueden estar proyectadas o pueden desarrollar algo de tejido mamario, e incluso se pudiera desarrollar cáncer mamario en alguna de estas localizaciones fuera de la glándula mamaria. Se va a localizar encima del músculo pectoral principalmente, y va a ser una glándula principalmente grasa. De hecho, su conformación, y si le hago una sección, voy a ver primero, fíjense, nuevamente decimos, segundo espacio intercostal, poca grasa. A nivel del tercero aumenta, cuarto más todavía, casi a nivel del quinto llega a la mayor cantidad de grasa, puede bajar al sexto o hasta el séptimo cartílago costal. Si hacemos una disección de ella, vamos a encontrar piel, después vamos a encontrar tejido celular subcutáneo y luego la glándula mamaria, que son como surcos donde hay lóbulos mamarios y grasa mamaria. En estos vamos a encontrar, en los lóbulos mamarios, conductillos que están formándose, se llaman conductos galactóforos. Estos van a venir a una porción central detrás de la areola y del pezón, que dilatan estos conductos y permiten una relativa acción de leche cuando se está produciendo. A esto se llaman senos galactóforos, y estos senos se abren en la punta del pezón para secretar la leche cuando ésta se produce. Van a decir que la leche no se produce, si bien la glándula mamaria durante el embarazo va a venir a sufrir un desarrollo amplio, diremos, la secreción de leche continua tiene que estar dada por el estímulo de la succión del recién nacido. Por eso generalmente a las mamás se les pide, por diferentes factores, que durante el proceso de embarazo preparen a la glándula mamaria para poder dar de lactar. En la mujer que nunca ha dado de lactar, el pezón es un área muy, muy sensible, y se da en muchas situaciones en mamás primerizas que es tan sensible y sus epitelios todavía son tan delgados, su capa queratina no es muy gruesa,
que cuando el niño venga a lactar, la tialina y otras enzimas que tiene en la saliva van a venir a degradar también esas capas de queratina y a producir lesiones o fisuras en el pezón. Por lo tanto, por lo menos en los primeros niveles de atención, que es donde se hacen los controles prenatales de los niños, a la mamá se les educa a frotar un poco más, muchas veces con algunos elementos como alcohol, no cuando el niño haya nacido, sino antes, cosa de que se hiperqueratice, se vuelva tanto más insensible y tanto más rígido el pezón, cosa de que cuando dé de lactar, las enzimas de la saliva desde recién nacido no vengan a irritar la secreción de la salida de leche. Si se diera este fenómeno, por la inflamación, los conductos se obstruyen y la leche se produce, pero no sale. Igual, rápidamente la leche se va a infectar y me va a producir abscesos mamarios que van a necesitar muchas veces cortes para poder ser drenados hacia la glándula mamaria le voy a dar una forma circular, pero vamos a ver que tiene una prolongación que se extiende hacia la axila. Trazando unas líneas verticales y horizontales, tomando como referencia el pezón, voy a dividirla en cuadrantes. Dos cuadrantes superiores, superomedial, superolateral, dos inferiores, inferomedial e inferolateral, van a delimitarme los cuadrantes mamarios, exceptuando el pezón hilario. Además de estos cuadrantes, hay una prolongación a manera de colita que se llama la cola axilar o cola de Spence. Esta también es tejido mamario proyectado sobre el músculo pectoral, que si es muy larga puede llegar hasta la axila. La mama sufre cambios durante el ciclo menstrual, ¿ya? Y en los días del periodo menstrual puede tornarse un tanto más desarrollada, crecer más, aumentar de volumen. Lo curioso es que la población general considera que la mama solo tiene esta forma circular, la puede sentir más congestionada, pero si siente una masa que sería la cola axilar, precisamente se preocupan, van al médico, y es responsabilidad del médico general, mastólogo, psicólogo, donde vaya a hacer la consulta, explicar que dentro de su anatomía tiene esta proyección hacia las partes laterales. Igual en estas proyecciones puede también acrecentarse un sea de mama. Dentro de su configuración nos faltaba mencionar que hay unos tabiques fibrosos que van desde las aponeurosis profundas hasta la piel de la mama y se llaman los ligamentos suspensorios de la mama. Estos ligamentos suspensorios son muy sensibles al contacto con el tejido mamario. Si un tejido mamario se tornara anormal, rápidamente se contraen estos y me forman induraciones mamarias que pueden estar localizadas en cualquiera de los cuadrantes en estos niveles. Ya vimos esto, vemos la mama como mama, vemos la glándula mamaria, la grasa mamaria, estos tabiques constituyen los ligamentos suspensorios de la mama, veo los senos galactóforos abriéndose al pezón. Pero hacia atrás, vamos a decir que la mama se va a sentar, primero relacionándose con el pectoral mayor en su parte superior, luego con el pectoral menor y con el subclavio, generando espacios o bolsas de la mama. ¿Cómo se llega a la mama? La mama se ve llegar principalmente por la arteria torácica interna, que daba las arterias intercostales anteriores y la epigástrica superior. Esa va a desprender ramos perforantes anteriores que me llegan los cuadrantes mediales de la mama. Los cuadrantes laterales están siendo irrigadas por las, superficialmente, por la arteria, a nivel de arterias por la torácica lateral, que va a recibir las arterias, va a dar las arterias para los cuadrantes laterales de la mama. En venas, las superficiales principalmente va a haber una vena que viene desde el abdomen, incluso del miembro inferior. Se llama la vena tóraco-epigástrica que desemboca en la axila y estas va a recibir la sangre de los cuadrantes laterales de la mama. Los de los cuadrantes mediales van a las arterias mamarias internas o torácicas internas. Los linfáticos de la axila van a dirigirse los mediales a linfáticos torácicos internos que acompañan a la torácica interna. Los laterales a los linfáticos torácicos laterales que van a terminar en los linfáticos axilares. Por eso, si hay patología en los cuadrantes laterales, se hace exploración de ganglios mamarios. Si hay patología en los cuadrantes mediales, es muy difícil poder palpar los ganglios torácicos internos, por lo tanto, se requiere tomografía o ecografía para identificar a estos elementos. Un tema muy
solicitado muchas veces y que es necesario comprender son los implantes mamarios que estarían aumentando lo que corresponde a el tamaño de la mama. Estos son hechos con materiales especiales, silicona médica, unos implantes que van a venir a producir un aumento a estos. Estos se van a o se pueden ubicar siempre considerando la paridad de la madre. Puedes colocarlos detrás de lo que se presenta el tejido mamario y delante del pectoral, o se los puede colocar detrás del músculo pectoral mayor, es decir, el pectoral menor, detrás de este, dependiendo la situación particular de la paciente. Normalmente este anterior se coloca cuando la paridad ya está satisfecha, no quiere tener hijos o no quiere tener más hijos. Tiene muchos riesgos de infección para lo que se presenta la mama en general. Y eso se coloca cuando la mujer probablemente vaya a tener hijos y cosa que si llegase a haber un proceso infeccioso, este proceso infeccioso no afecte a la mama en cuanto a la grasa mamaria o la glándula mamaria que rápidamente se degradarían o la afectarían si existe un proceso inflamatorio a nivel de. Otros casos, signos de cáncer de mama, personas adultas mayores, donde estoy viendo a nivel del peso, miren, la piel ha perdido ya sus propiedades de proteger, sintetizar vitamina D, etcétera, y se está formando heridas porque esa piel ya no es normal, ese tejido ya no es normal. A veces se torna mucho más fibroso, heridas abiertas permanentemente, tejido de granulación apareciendo en todo lado, áreas necróticas como puntos negros y áreas sangrantes, asociado a áreas que también se están afectando, que las podemos ver acá. La inflamación mamaria, esto es una recidiva de un cáncer donde ya han quitado el pezón y la areola, pero está volviendo a presentar un tejido altamente inflamado por un proceso secundario a mama. Y en los cuadrantes superiores de la mama, fíjense este tejido anormal que ha ido desarrollando. Bastante vascularizado, podemos ver sus vasos sanguíneos y encima estamos viendo una lesión de piel que constituiría la hiperkeratosis de la piel de cartón a nivel de la V del cuello, que es una lesión también preneoplástica. Puede presentarse con cambios de coloración, con invaginaciones o con lesiones. Y en estos voy a ver nódulos o masas anormales que pueden existir en carcinomas de mama. Este es otro tipo de carcinoma, está inflamado, está sangrante, la piel está gruesa como cáscara de naranja y es evidente la masa tumoral existente ahí. ¿Cómo vemos esto? Vamos a ver nosotros entonces que puede existir un tumor si es en los cuadrantes laterales por los vasos linfáticos, va a tener siempre un nódulo centinela que, si estamos notando, está a nivel del pectoral. Son linfáticos axilares en la parte anterior. Aquí vemos la masa y aquí vemos el tumor, perdón, y el nódulo centinela estaría más a distancia. Si hay un tumor, normalmente, cuando este crece, va a afectar sí o sí algunos de los ligamentos suspensorios de la mama. Como estos, si se afectan tumoralmente hablando, se contraen, vamos a encontrar excavaciones o depresiones en la mama en alguno de los cuadrantes. O a veces no se contrae y solamente tienes la nodulación, que un examen de mama se lo puede verificar. Normalmente encontramos estas lesiones en un examen de echada o sentada de la mama, donde vamos a ver siempre un edema perilesional. Muchas veces, como los ligamentos suspensorios están afectados, cuando me apoyo sobre una superficie como una mesa y la mama se torna péndula, el pezón puede invertirse hacia afuera en esta posición, indicándonos afectación de estos ligamentos. O puedo tener masas externas o contornos anormales de la mama que puedan existir. No obstante, recordar que mama derecha no está al mismo nivel que mama izquierda. Mama derecha está levemente más elevada, mama izquierda está levemente más disminuida. También depende del brazo dominante que tengamos, porque el músculo pectoral mayor del brazo dominante va a tener más tono, va a estar más desarrollado, mientras que el del lado izquierdo no va a tener tanto desarrollo. A ver, permítame esto. Por último, quería mostrarles, ojalá cargue, una exploración mamaria, pero me gustaría que noten algunos caracteres generales de la paciente. A ver si podemos hablar de eso terminando el video.
Por favor, alguien me indica si tenemos o no video. ¿Tengo? Sí, doctor. Veamos la palpación. Está en inglés, pero sirve. Está haciendo en la exploración mamária. Considero que debería tener una sabanilla para cubrirle mejor y no tenerle tan expuesta a la paciente, pero nos indica que la palpación se hace de una forma en espiral, desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, siguiendo el patrón de manecillas desde el ojo o buscando lateralmente algún tipo de masa. Se nota pezón, mama, axila con vellos, normal. Puedo valorar al músculo pectoral mayor en esa exploración. El médico o examinador está pasando a verificar ganglios a nivel del hueco axilar. Ganglios pectorales estaría buscando en esta etapa. Ganglios intermedios, hacia atrás los ganglios serían los escapulares que están ahí también. Formas anormales. Ahí en esa, me gustaría parar a ver si luego para. A ver. ¿Qué detalles ven en la cara de la paciente? ¿Algo llama la atención? Cejas demasiado pobladas podrá ser. Labio superior con un vello tanto más anormal de lo que normalmente fuera. Vamos de ahí. Continuaremos, veremos. Estamos identificando una masa. Si hay una masa, se valora si es superficial, profundo, qué consistencia tiene, si es móvil o no, si produce el dolor a la palpación, si es que la tendría. Ahora, palpación del pezón y la areola. Llama la atención también este detalle. Vellos alrededor del areola. Estos son los tubérculos de Montgomery, tubérculos normales que existen, pero llama la atención presencia de vellos alrededor del areola. No es tan normal en el sexo femenino. Y palpación lateral de la areola, lateral al pezón, también para ver los senos, los senos galactóforos, para ver si no están ocupados, no están fibrosos, o no hay alguna masa extraña que pudiera estar a este nivel. En todos los cuadrantes, en todos los sentidos se está haciendo la palpación. Y tenemos. Vuelve a hacer la exploración de masas en un sentido espiral alrededor de la mama. Y terminamos con eso. Nada más. Si entramos a etapa de preguntas y si no, les agradezco por la invitación, la participación y desearles que puedan tener buenos resultados en sus evaluaciones. Es mucho dato, anatomía es muy alto lo que representa el volumen a aprender, pero como lo ves, como puedes explorarlo, verlo, palparlo, sentirlo, visualizarlo, es una de las materias de mayor importancia, por lo menos en los primeros años, de cualquier área de ciencias de la salud. No sé, ustedes dirán, consultas algo, organizadores. Gracias. Alguien me dice. Buenas noches, doctor. Entonces, vamos a entrar a la sesión de preguntas y tenemos algunas preguntas en el chat que vamos a ir respondiendo. La primera pregunta es, ¿a cuáles de los ganglios de todos los cuadrantes van a drenar el 75% del drenaje? Depende de la localización y depende de dónde estaría más o menos la lesión. Permítame esto. A ver. Tengo pantalla todavía, ¿no? Sí, doctor. Cuando hay
Ya con imagen. Cuando tengo patología mamaria, como decimos, la mayor parte de los linfáticos de los cuadrantes mediales se van a los de la cadena torácica interna. De los laterales van a ir a la cadena axilar. La cadena axilar tiene, o el grupo axilar tiene varias etapas. Ganglios de la base, ganglios intermedios y ganglios centrales. Los ganglios de la base se van a venir a localizar o estar relacionados primero con el músculo pectoral mayor. A esos linfáticos se los denomina linfáticos pectorales. Otro grupo se encuentra hacia atrás, en el hueco axilar hacia atrás, más relacionado con la escápula y con el músculo dorsal ancho. Se llaman linfáticos escapulares. Y unos mediales que sean más aplicados sobre la pared del tórax se llaman sesatos. Principalmente los linfáticos pectorales son los que se van a venir a colectar o a afectar más cuando hay patología de mama. Pero también hay que diferenciar que fuera de estos, si progresa una infección tumoral, van a ir a la cadena de linfáticos intermedios, que son también 1 a 3, digamos, no conscientemente, pero pueden ser muchos más. De ahí a los centrales que están por debajo de la clavícula, y una vez que llegaron a ellos, ya por los conductos linfáticos van a ir a desembocar a lo que es el ángulo venoso yúgulo subclavio del lado derecho, a través de lo que llaman la gran vena linfática o el conducto torácico del lado derecho. Ya entrando hasta ya el cáncer de mama puede venir a hacer una diseminación hacia los lugares específicos que suelen existir para esto. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. La segunda pregunta que Algo tenemos, decía toracocentesis, creo que decía, a ver. sí, en la segunda pregunta dice, ¿qué estructuras debemos tener en especial cuidado de no lesionar al realizar una toracocentesis? ¿Nos puede dar un consejo práctico? Primero, para hacer toracocentesis, no basta con solo leerlo, hay que verlo, hay que practicarlo con personas que ya lo hayan hecho. Siempre en medicina de emergencia, medicina en general, si no sabemos algo, mejor no hacer. Si solo estamos yendo con elementos teóricos, tampoco mejor hacer. Es mejor haber hecho en parte práctica. Por debajo del paquete de las costillas van a pasar en un orden específico las venas, las arterias y los nervios intercostales. Primero, cubierto por el hueso, la vena. Todavía cubierto por el hueso, la arteria. Pero quien queda expuesto por el borde inferior de las costillas es el nervio. Y regularmente, cuando vas a hacer una toracocentesis, tienes que evitar tocar el borde inferior de la costilla, porque el filo de la aguja puede venir a seccionarte o afectarte el nervio intercostal del segmento donde estaría atravesando y ocasionar pérdida de sensibilidad o pérdida de función motora de esos segmentos. Además, el quinto espacio intercostal puede ser ideal a nivel de la línea axilar media. ¿Por qué? Porque en ese nivel específico estás encontrando, ya no afectarías al hígado y en ese segmento estarías llegando ya hacia lo que se presentaría los decesos o senos eh, costofrénicos, donde vas a poder obtener líquido o sea, líquido si es que habría, que estaría en declive llegando a este nivel. Preferentemente el paciente tiene que estar parado o sentado, semisentado, para que 6 secreciones vayan a coleccionarse a este espacio y cuando se haga el procedimiento puedas aspirar contenido y no afectar, perforando pulmón, y si es en el lado derecho, perforando hígado, y si es en el lado izquierdo, si vas a niveles más inferiores, novena, décima costilla, línea axilar posterior, perforar el vaso. O hacia arriba, llegar a tomar contacto con el estómago o con algún elemento de lo que sería la celda subfrénica del lado izquierdo. No sé si eso. ¿En el avión? En el avión, podemos ir. Al final de la clase mandarán joder. ¿A qué se debe ese crecimiento de vello anormal? ¿Era normal o anormal en el video? Creo que es anormal. Sexo femenino no es, o sea, no es para nada común ver que exista vellos alrededor del pezón
o vellos en relación con la relación del pecho, e incluso en la paciente lo que llamaba la atención, no menciona el video, es la presencia de vello, no es muy grueso, pero vello en labio superior. Podemos estar ante alteraciones hormonales, varias alteraciones hormonales, tanto femeninas o masculinas en la misma mujer, pueden venir a ocasionar ese crecimiento. No somos brujos tampoco para decir es por esto, pero sí esta paciente, por ejemplo, si fuera el paciente es un detalle que sí o sí tendrían que haberlo notado y bueno, si es paciente, digamos, conocida, etcétera, ver si tiene laboratorios principalmente perfil hormonal, ecografía abdominal, descartar quistes de ovario, descartar crecimientos normales. Más patologías, diremos en esto, que necesitan ser investigadas. Está bien, doctor. Hay una pregunta que nos hicieron en el Facebook igual, Sí. que es la siguiente. ¿La cola de Spencer puede verse afectada en varias patologías o solamente está hinchado cuando la mujer está en su periodo? La cola de Spence es mama. Puede aparecerle fibromas mamarios, pueden aparecer carcinomas mamarios en la cola de Spence, porque es tejido mamario, o sea, no es tejido aparte o tejido tabicado o tejido de otra formación, es tejido mamario, por lo tanto, cualquier patología que aparece en mama puede aparecer en cola de Spence, cualquiera. Está bien, doctor. Muchas gracias. Con esto concluimos la sesión de preguntas. Listo. Bueno, yo les agradezco mucho, yo me retiro, sigan con el curso y felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Una vez más agradecemos al doctor Sergio González, si aún sigue en la reunión, em, por su excelente exposición y por compartir con nosotros su valioso conocimiento. Ha sido un verdadero honor contar con su participación en el primer día del microcurso. A continuación tendremos un receso de 5 minutos para que puedan descansar un momento y luego continuaremos con la siguiente ponencia, que también estará cargado por un destacado profesional. Les recordamos que el formulario de asistencia será enviado por el grupo de WhatsApp al finalizar toda la sesión del día. No olviden registrarse y nos vemos en unos minutos.